Desculpas porque vou falar em portunhol e que talvez seja cômico, talvez seja pouco compreensível. Então, começo pedindo desculpas. Não vou falar das licencias Creative Commons, apesar de nós, em Brasil, representarmos Creative Commons e sermos responsáveis pelas traduções das licencias. Gostaria de falar de dois processos de consulta pública que acabaram de ocorrer em Brasil, que afetam a infraestrutura jurídica e a infraestrutura tecnológica de todo o ecossistema de direitos autorais e de comunicação na internet. São processos de consulta pública que não seguem o tradicional método de audiências públicas, em que tienes que se deslocar para o Congresso e estar fisicamente presente nas discussões e nos debates. É um método que foi abandonado para esses dois processos de consulta pública que se fizeram inteiramente na internet, a partir de uma plataforma colaborativa e de contribuições abertas a qualquer pessoa que quisesse participar. O primeiro processo de consulta pública diz respeito à infraestrutura tecnológica e se chama o Marco Civil da Internet. É um projeto que nós, na Fundação Getúlio Vargas e o Ministério da Justiça, colaboramos, e que começou em 2009 e terminou recentemente. É um projeto que procura criar uma lei para a internet, porque no Brasil temos um vazio normativo muito grande em questões que são fundamentais, como a responsabilidade de intermediários e certos direitos que os usuários têm por certo em seu comportamento online, pero que não necessariamente estão respaldados ou pela legislação infraconstitucional, ou que alguns juízes têm dificuldade de vislumbrar quando miram a legislação. Este processo ocorreu em duas fases de 45 dias, em que discutimos, primeiramente, princípios generais para a internet. Então, discutimos a respeito de privacidade, de retenção de dados personais, de direito de acesso, da responsabilidade dos intermediários. Eram textos curtos, de um parágrafo ou dois parágrafos, e foi aberta a consulta ao público, que pôde colaborar com suas observações e comentários. E a partir destes comentários, nós, na Fundação Getúlio Vargas e no Ministério da Justiça, elaboramos um anteprojeto de lei que também foi colocado em consulta por mais 45 dias, em que se faziam comentários artículo por artículo, e com base no feedback que recebemos, estamos com uma versão finalizada do anteprojeto que será apresentada este ano no Congresso Nacional. Os temas que tratamos são basicamente três, que são direitos dos usuários da internet, responsabilidade dos intermediários e diretrizes governamentais. Não foram parte da consulta dois temas muito importantes, que são direito de autor e telecomunicações, porque haviam dois processos que estavam começando, um a respeito de telecomunicações e outro a respeito de direitos autorais. Então, o processo do Marco Civil excluiu estes dois temas para que os outros dois processos não quedassem sem sentido. O processo da consulta da reforma para a Lei de Direitos Autorais começou em junho de 2010, pero antes houveram 8 seminários que na realidade, substituem a primeira fase do Marco Civil, de discussão de princípios generais. Estes 8 seminários foram em todo o país, em todo o Brasil, e para a participação de compositores, de artistas, do público, de acadêmicos. E a partir destes seminários, o Ministério da Cultura redigiu um texto, um anteprojeto de lei, que é muito bom, e foi posto em consulta pública em uma plataforma que é muito parecida com a do Marco Civil. Os temas que
son tratados pela reforma de la Ley de Derechos Autorales, son limitaciones y excepciones al derecho de autor que son muy ampliadas. Nosotros tenemos una legislación de derechos autorales que es pésima en Brasil actualmente. Las limitaciones y excepciones son realmente muy restrictivas. Entonces, el proyecto del Ministerio de Cultura amplía sustancialmente las excepciones y limitaciones e incluye la regla de 3 pasos de Berna como una excepción general a ser concretizada por jueces. Entonces, hay una abertura muy grande a construcción jurisprudencial de decisiones relativas a limitaciones y excepciones al derecho de autor. También el reconocimiento de otros intereses en la legislación autoral, públicos y privados. La legislación autoral en Brasil hoy es muy aislada del restante del ordenamiento jurídico brasileño. No hay reconocimiento en la ley y en la doctrina, en la jurisprudencia, que existen puntos de contacto entre la ley de derechos autorales y otros marcos normativos brasileños, como la ley de defensa del consumidor, el propio derecho constitucional, la ley de defensa de la competencia. Entonces es una obviedad, pero es muy interesante que la ley de derechos autorales, en la reforma de la ley de derechos autorales, pase a reconocer que existen otros intereses públicos y privados en juego. Y lo que es más pertinente para nuestra discusión hoy es que hay una mayor posibilidad de intervención en el sistema de gestión colectiva por parte del Estado, porque actualmente en Brasil tenemos una organización que es llamada ECAD, que es el Escritorio Central de Recaudación, que tiene monopolio de toda la gestión colectiva. Todas las sociedades de gestión colectiva tienen que reportarse a ECAD, que arrecada y distribuye todas las contraprestaciones relativas a ejecución musical y uso de música. Y no hay ninguna posibilidad de intervención estatal o de control estatal sobre esta organización que puede hacer lo que bien entiende. Entonces, es una innovación muy positiva de la ley, la mayor posibilidad de control que será hecha si la reforma es aprobada en el Congreso por el propio Ministerio de Cultura en un primer momento y en un segundo momento para una institución autónoma a ser creada futuramente. Durante el proceso de la consulta, aquí tenemos un gráfico que tiene las contribuciones de acuerdo con uno de los ítems que eran obligatorios cuando las personas contribuían, que era concordo, discordo o concordo en términos con la propuesta del Ministerio de Cultura. En rojo son las respuestas que discordaban de las propuestas del Ministerio de Cultura. Y si ustedes consiguen mirar, en uno de los días, un número muy grande de contribuciones fue enviada al Ministerio de Cultura. Y después se percibió que, en realidad, esas contribuciones fueron hechas por 5 de casi 700 usuarios registrados en el proceso, que fueron responsables por 650 comentarios, que representan 11% del total de los comentarios, y eran provenientes de 5 enderezos IP, que después se descubrió eran asociados a personas que hacen parte de una asociación llamada Comité Nacional de Cultura y Direitos Autorais, que fue creada justamente para combater el proceso de reforma y tiene muchas organizaciones que participan también en ECAD, que es el principal interesado en ver la reforma fracasar. Son 10 asociaciones que componen ECAD, con poderes diferentes dentro de la estructura institucional. Algunas son más poderosas, otras menos. Comprenden la totalidad de sociedades de gestión colectiva en Brasil.
lo que la ley actual, la reforma actual hace es conferir mayor transparencia en la gestión con relatórios anuales que son obligatorios. Cada institución de gestión colectiva debe enviar relatorios anuales de prestación de cuentas con auditoría externa y control por el Ministerio de Cultura. Paralelamente, un grupo de investigadores de la Universidad de São Paulo propuso un sistema alternativo de compensación para compartilhamento de arquivos en la Internet para peer-to-peer file sharing, que se implementaría a partir de una licencia compulsoria para algunos tipos de contenido, abrangendo música, libros y filmes, películas. Esta propuesta no fue adoptada por el Ministerio de Cultura, que en un momento consideró adotarla. Es posible que tal vez algunas de las discusiones, de los debates que fueron trabados en el contexto de la discusión de esta propuesta, sean adoptados futuramente o en la reforma o en otro proyecto paralelo, pero las discusiones son muy controvertidas en Brasil ahora y no hay cómo prever el futuro de las propuestas. Es lo que tenía que decir. Muchas gracias.